Vamos. Buenas tardes, profesor. Buenas Saludos. tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo Profe, bien? Bien, qué hola, gusto profe. verlos, qué gusto estar con ustedes de nuevo, aunque en el entendimiento hoy de la situación especial que tenemos en un par de horas con relación a nuestro partido, ¿verdad? Bueno, voy a acompañar, yo ya suplirle hoy a la profe Mariela. Voy a acompañarles a ustedes solamente en esta clase de hoy en que vamos a hablar muy rápidamente eh, respecto a lo que es la primera parte o uno de los primeros aspectos de lo que sería el control judicial de la actividad administrativa. Eh, bueno, vamos a iniciar relatando primero que nada que contrario a lo que se piensa o contrario a la percepción que de repente todos podemos tener, decimos, bueno, si empezamos a ver de dónde sale este tema del control de la actividad administrativa, lo primero que pensamos es, bueno, con lo que estamos hablando ahora en la clase sería lo del Tribunal de Cuentas, Tribunal Contencioso Administrativo, quieran llamar. Pero existen otros mecanismos de control de toda la actividad administrativa. Hoy vamos a ver solamente uno de ellos. La próxima semana van a ver con Mariela otro, que es el control ejercido por la Sala Constitucional. Y otro, justamente hoy lo estábamos comentando con Mariela, que para una próxima edición de este diplomado necesitamos ir ampliando nuestra, nuestro contenido, que es mediante, por ejemplo, las garantías constitucionales, no solamente la acción de inconstitucionalidad, sino también normalmente tenemos mucha casuística eh, respecto a amparos que se plantean, ¿verdad? En contra de decisiones administrativas o inclusive hasta otro tipo de herramientas, como el interdicto, por ejemplo, entre otras cuestiones. Ahora, si bien cada uno es libre de ejercitar la herramienta, el derecho que le parezca que va mejor con sus pretensiones, sí hay cierto, y de eso vamos a hablar, hay eh, ciertas áreas del derecho que tienen la misión fundamental, o al menos legalmente establecida, de ejercer ese control. Ya vieron con Dani la semana pasada o antepasada los sistemas de control, ¿verdad? Administrativo, político, entre otros, y cómo se manifiestan esos controles, ¿verdad? Bueno, dentro de uno de esos aspectos que es el control meramente dentro del campo judicial, jurisdiccional, si ustedes quieren llamarle, hay varios que se pueden utilizar, pero sin embargo hay algunos que son más propios que otros, ¿verdad? Eh, Hablando con la gente, hay veces que yo le pregunto, o viene la gente y me consulta, mira, acá tengo un problema en las clases, ¿verdad? Tengo un problema qué sé yo, la vez pasada se acercó una persona y me dijo, estamos en un barrio y dentro del barrio recontra residencial, ahora la municipalidad tuvo la brillante idea de agarrar y este, habilitar la construcción de un edificio de 15 pisos. Y es una zona residencial, categoría, no recuerdo bien cómo estaba dispuesto eso, hay un plan, ¿verdad?, de desarrollo urbanístico municipal. Y esta persona se quejaba y decía, yo tampoco le puedo decir qué plantear ni qué nada, ¿verdad? Pero esta persona me decía, bueno, yo voy a ir a plantear un amparo para que se pare la construcción del edificio. Y ahí de repente podríamos venir, y esto a modo introductorio nada más, nos parecería a las pretensiones, si estuviéramos en el lugar de esta persona, nos parecería que un amparo sería, de repente, por la contundencia, la efectividad y la rapidez del amparo, podría ser una medida óptima para parar la construcción de ese edificio, ¿verdad? Sin embargo, lo más probable es que ese amparo se lo rechacen. ¿Y por qué?
a ver, una garantía constitucional, me van a decir ustedes, y cada uno tendrá su argumento. Bueno, resulta que uno de los requisitos para la procedencia del amparo es que el acto, que puede ser privado o público, de autoridad, sea manifiestamente ilegítimo. Manifiestamente ilegítimo. Significa que tiene que surgir casi palmariamente, ¿verdad? La violación de una garantía constitucional para que ese control de la administración municipal, en este caso, pueda ser ejercido eficientemente y decir, bueno, listo, hacemos lugar al amparo, le paramos la construcción del edificio. Pero no hay un acto manifiestamente inconstitucional o irregular. ¿Por qué? Porque probablemente el juez no va a poder llegar, el juez que entienda el amparo, no va a poder llegar a una conclusión solamente con la presentación del escrito y algún informe, ¿verdad? Van a tener que hacerse pruebas, van a tener que mirar el plan de desarrollo urbanístico, va a tener que demostrarse la irrazonabilidad, ¿m? En la decisión de habilitar la construcción de un edificio de 15 pisos en una zona super residencial, categoría creo que A3 o algo así, ¿verdad? Y eso no lo consigue uno mediante el amparo. Lo consigue mediante una acción contenciosa, en donde va a ir puede ir, por ejemplo, a cuestionar eh, la decisión de la administración, ¿verdad? Diciendo que es razonable o diciendo o cuestionando a ver quién habilitó la construcción, si tiene competencia o no para ello, o inclusive ver si hay alguna norma legal que establezca requisitos para habilitar eso y si se han violado esas normas legales. Y en ese caso, entonces, la autorización, ahí sí, podrá alcanzarse eventualmente y según la estrategia procesal que se elija, una decisión, favorable. Mientras que el amparo en un primer momento pareciera ser, pareciera ser que nos va a dar una respuesta más rápida y más efectiva, y es una herramienta perfectamente viable, al menos procesalmente, en el fondo o en la tramitación probablemente eso se rechaza. Entonces, resumiendo la idea introductoria, vemos que hay varias herramientas legales que se ponen a disposición del administrado para cuestionar, para controlar la decisión, para controlar la actividad, para controlar a la administración y evitar que se cause un daño, ¿verdad? O si se causó, bueno, ver qué medidas o qué grado de responsabilidad se puede atribuir y tomar decisiones con base en eso. Y uno tiene que conocerlas, que es la idea de este diplomado, conocer cuáles son las herramientas y ver en la casuística qué es lo que se puede reclamar, dónde se puede reclamar, qué es lo más apropiado para controlar la actividad. Bueno, voy a compartir un momento, voy a compartir una breve presentación que tengo sobre esto. Mm, Un momento, acá tiene que estar. ¿Qué es esto? Ok. Sí. Bien, acá tenemos. Voy a minimizar esto. Como siempre, si es que alguien quiere hacer algún comentario, duda o lo que sea que tenga, simplemente hable y comente. Bueno, vamos a ver acá la revisión judicial de la actividad administrativa, pero centrándonos en uno de los mecanismos que tenemos para ejercer esta actividad, ¿verdad? Voy a ir un poco rápido porque pasa la hora y me imagino que la idea es cortar un poquitito antes para que alguno pueda ir, aunque sea a tener tiempo de prender la parrilla. Bien, la idea general de esto es tocar un poco, en líneas generales, Mariela me dijo que ya habló con relación a lo que es el proceso contencioso, algunas cuestiones y lo que vamos a ver es lo relativo a los plazos, el agotamiento de la instancia, requisito de procedencia, medidas cautelares, jurisdicción, los tipos de jurisdicción, ¿verdad? El allanamiento
contenido de la sentencia, los alcances y la ejecución. O sea, como ven, un pantallazo general de lo que significa esto, que es la jurisdicción contenciosa. Bien, como siempre, siguiendo la línea que veníamos hablando, siempre comenzamos fijándonos primero en lo que hay en la Constitución. Cuando vamos a hablar de cualquier análisis jurídico, lo primero que hacemos siempre es recurrir a la fuente principal, al eje sobre el que se construye todo el sistema normativo, que es el de la Constitución. Entonces tenemos acá en el artículo 265 que el Tribunal de Cuentas es un órgano creado por la Constitución, a diferencia de otros eh, tribunales, juzgados, etcétera, etcétera. eh, tiene un reconocimiento, este tribunal tiene una base constitucional. Y no es solamente de la Constitución vigente de 1992, esto ya estaba en la Constitución del 67 de Stroessner y también si mal no recuerdo, en la Carta Política de 1940 de Estigarribia. Se establecía ya no con los nombres ni una jurisdicción bien definida, pero sí la existencia de un órgano que se encargaba de controlar a la administración. No es muy feliz la redacción que tiene el artículo 265. Lo único que hace es reconocer la existencia del tribunal, pero delega totalmente a la ley lo que va a ser la composición y la competencia. Y esto, como vamos a ver más adelante, tiene algunas consecuencias un poco complicadas para la aplicación del control, ¿verdad? Puntualmente en una de las dos competencias que tiene el tribunal y vamos a ir bien. Bien, como les decía, en la de 67 teníamos ya en los 203 la existencia de este tribunal que decía Tribunal de Cuentas dividido en dos salas, ¿verdad? Primera, en juicios contencioso administrativo y la segunda, el control de cuentas, inversiones, todo lo que tenga que ver con gasto público. ¿Ok? La del 67 establecía inclusive a nivel constitucional las competencias del tribunal. Esto, adelanto, está trasuntado en la legislación, o en parte de la legislación parcialmente vigente que hoy tiene el tribunal. Eh, y acá está. La Constitución de 1940, como les decía, también reconocía la existencia de este tribunal en estas dos materias, juicios contenciosos administrativos y el examen y aprobación de cuentas de inversión en dinero público. Como les decía, hay dentro de todo lo que tiene que ver el sistema de justicia a nivel de órgano, de operador de justicia, solamente dos órganos tienen mención expresa en la Constitución. O sea, ustedes se van a fijar que habla la Constitución del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, pero como institución, ¿verdad? Como institución. Sin embargo, en la del 92, si ustedes se fijan, dentro de las instituciones que tienen poder jurisdiccional, o sea, tienen jurisdicción, dicen el derecho, ¿verdad? Eh, Sacando a la Fiscalía y a la Defensa Pública, que no tienen jurisdicción, no son magistraturas porque son partes interesadas, no deciden el derecho. Solamente dos instituciones, dos operadores de justicia tienen, que son la Sala Constitucional de la Corte y el Tribunal de Cuentas. Después, en todo lo que tenga que ver con materia de juzgamiento, las constituciones se refieren como tribunales y juzgados, el Poder Judicial, sistema judicial, miles de nombres súper genéricos, ¿verdad? Pero cuando puntualiza dentro de los componentes de los sistemas de justicia, en estas constituciones, siempre lo hace con la Sala Constitucional y con el Tribunal de Cuentas, por la trascendencia que tienen estos dos órganos. Por supuesto, la Sala Constitucional, aparte de tener un desarrollo un poco más amplio en la Constitución, tiene una legislación, ¿verdad? Que es la Ley 609 del año 95, que van a verlo con Mariela, eh,
está más desarrollada normativamente. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, con mal tino, hubieran en todo caso reprisado la Constitución del 67 y lo hubieran trasuntado a la del 92, sin embargo, dejan a criterio del legislador algo tan importante como es la labor de intermediación y de operador de justicia entre la parte débil de la relación, que es la administración, y la parte fuerte, que es el poder del Estado. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos, según la competencia, dos tipos. Y esto arrastrando ya desde 1940 en cuanto a reconocimiento constitucional, ¿verdad? Tenemos dos tipos. Procesos contenciosos, que los procesos contenciosos son todos aquellos en los que se tenga que dirimir el derecho de un administrado, ¿verdad? De un sujeto de control versus el órgano que lo controla, el órgano que lo regula, el órgano que aplica o todo lo que implique función administrativa. En otras palabras, todo lo que sea pararse entre o reclamarle a la administración un proceso contencioso administrativo es cuando uno contiende con quien ejerce la función administrativa. ¿Ok? Contiende, litiga, como quieran llamarle, contra el que detenta el poder público. ¿A fin de qué? De efectivizar, como siempre decimos, esta esencia misma de la Constitución, que es el freno al poder. Recuerden, esto es algo que creo que lo mencioné con ustedes cuando tuvimos nuestro primer módulo. La idea de una Constitución siempre es, no es otra cosa que la de frenar el poder, controlar el poder. Y existen varios mecanismos para controlar. Hay principios para controlar el poder, hay órganos como este para controlar el poder, hay, en fin, varias formas, varias medidas. Bueno, una es la de posibilitar al administrado que pueda reclamar a la administración la irregularidad, la ilegalidad, la irrazonabilidad, la falta de motivación, la utilización del sistema para perjudicar al administrado, ¿verdad? Esta suerte de abuso que en realidad se llama desviación de poder, que es una figura dentro del derecho administrativo que puede ser objeto de reclamo ante el tribunal contencioso, es ir y decirle, hey, señores del tribunal, acá lo que sucedió es que estos señores manipularon el sistema para perjudicarme a mí administrado. Eso es, en resumidísimas cuentas, estoy mirando el reloj mientras desarrollo esto, es lo que se entiende como desviación de poder. ¿Ok? Y lo otro, ¿verdad? Que también se arrastra desde 1940, esta competencia expresa, es la del control y juzgamiento de cuentas. Control y juzgamiento de cuentas. Control es una cosa, juzgamiento es otra cosa. Porque los efectos son distintos, como vamos a ver más adelante rápidamente. Bueno, procesos contenciosos, ¿qué tenemos? Organización judicial especializada, ¿m? En la resolución de controversias en la que es parte, siempre es parte, la administración pública, o que versan sobre actos y decisiones adoptadas por órganos de naturaleza administrativa. Juzga igualmente la inactividad de la administración y las decisiones materiales adoptadas al margen de la legalidad, constitutivas de vías de hecho, al margen de la legalidad, o sea, ilegales o que aparentan legalidad, pero que en realidad implican esto que estamos hablando de una desviación de poder. Entonces, acá tenemos dos cosas importantes para resaltar de esto. Primero que nada, que siempre es parte en estos juicios de la administración pública, entes descentralizados, autónomos, lo que sea. Siempre es contra la administración, nunca se plantean contra un particular. ¿Ok? Por un lado. Por otro, se juzgan tanto las acciones como las omisiones de la actividad pública o de quien ejerce la función administrativa. Y esto consecuencia y manifestación también de este artículo 40 de la Constitución que establece el derecho a peticionar a las autoridades y que se establece como un parámetro general de donde se desprende esto de poder reclamar ante la inactividad. Porque si ustedes se fijan, ese artículo habla, creo que lo tengo por ahí más adelante, ese artículo habla del derecho a petición de las autoridades y que si las autoridades no responden,
se entenderá que hay una denegación de lo solicitado. Estoy hablando en términos súper genéricos. ¿Ah? Esto no solamente se entiende que se refiere al ámbito en que uno presenta su petición en mesa de entrada de una institución pública y no hay una respuesta. No solamente a la formalidad del acto de escribir algo en un papel y presentarlo para que me responda, sino se entiende en una interpretación extensiva de derechos civiles y políticos que está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, a pedirle a la administración pública que haga algo, no solamente que responda algo, sino que haga algo. Y que si no lo hace, incurre en una actividad o despliega una actividad omisiva, ¿verdad? Injustificadamente, debiendo hacerlo, entonces nosotros podamos reclamar. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo a lo más básico, parte de la administración pública siempre y juzga tanto la actividad del Estado como la inactividad del Estado. Y la otra, la otra función que tiene es la del control y juzgamiento de cuentas. Esto normalmente es un órgano de relevancia constitucional del Estado al que compete, de una parte y con la categoría de supremo, la fiscalización externa, permanente y consultiva de las cuentas y de toda la actividad económica financiera del sector público. Y de otra, el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de estos bienes. Entonces, por eso les decía, tiene una cosa es el control, otra cosa es el juzgamiento. Son dos distintos. Actualmente, el Tribunal de Cuentas, vamos a verlo, lo que tiene es competencia para juzgar y parcialmente. Competencia para juzgar, no para controlar. Esto lo sacamos de, como siempre, hay que señalar la fuente, chicos, del diccionario panhispánico del español jurídico. Bueno, ¿qué tenemos entonces en cuanto a normativización infraconstitucional? Tenemos el artículo 30 del Código de Organización que nos dice o nos decía, según la circunstancia que se vaya a dar, vamos a ver cuál. El Tribunal de Cuentas se compone de dos salas. Esto, se dan cuenta, es una copia de la Constitución del 67. Se compone de dos salas integradas por no menos de 3 miembros cada una. Compete a la primera entender los juicios contenciosos administrativos en condiciones establecidas por la ley de la materia. Y a la segunda, el control de las cuentas de inversión del presupuesto general de la Nación conforme a lo dispuesto en esta Constitución. Acá hay que hacer también hay que resaltar en este sistema de control que en ningún caso, en ningún país, es sencilla su delimitación. ¿Por qué? Para empezar, y ustedes se fijan esto en Villagra Mafio, que es el referente nacional en materia de derecho administrativo, eh, referente nacional histórico en materia de derecho administrativo, que él mismo dice en su libro que no es juicio porque el tribunal entiende en grado de apelación, pero tampoco es una apelación pura, digamos, como una apelación civil o una apelación penal. ¿Por qué? Porque lo que sería su primera instancia está fuera del Poder Judicial. Y esto para que lo entiendan. Normalmente, fíjense ustedes o imagínense un proceso, un juicio ordinario en lo civil. Van ustedes a primera instancia, plantean la cuestión, una indemnización de daño y perjuicio. Hay un juez de primera instancia que les da el derecho o se lo deniega, o se lo da parcialmente. Y ustedes apelan ante una Cámara de Apelación que está integrada al sistema del Poder Judicial. Tanto el apelado como el que entiende están los dos dentro del sistema del Poder Judicial. En el proceso contencioso administrativo se rompe esto. ¿Por qué? Porque el tribunal entiende efectivamente en grado de apelación, pero su primera instancia no está dentro del Poder Judicial. Su primera instancia es toda la actividad pública, todo el Estado. El Tribunal de Cuentas entiende, revoca o anula decisiones del decreto del Poder Ejecutivo, firmadas por el presidente de la República, son anuladas por el Tribunal de Cuentas.
pueden ser anuladas decisiones del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, pueden ser anuladas resoluciones de la presidencia del Congreso Nacional, pueden ser anuladas desde ahí hasta la última municipalidad, ¿verdad? Una resolución de la última municipalidad del fondo del país. En materias tan variadas como lo es toda la administración pública. Entiende, en grado de apelación, fin de verificar la regularidad o no de cuestiones como sumarios administrativos dentro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ejemplo, a cuestiones sumamente complejas como ser operaciones de concentración de mercado, ¿verdad? Monopolios, por ejemplo, en donde hay un órgano que se llama Comisión Nacional de la Competencia, que interviene en ese aspecto de la economía y dicta una decisión mediante una resolución. Ahí se acaba esa primera instancia con esa decisión administrativa. Y si la empresa que está monopolizando el mercado o las empresas o lo que quieran no están de acuerdo con eso, entonces plantean ante el Tribunal de Cuentas una opción o un recurso, no está fijo esto en ninguna doctrina, a fin de que revoque o anule la decisión del inferior. ¿Quién es el inferior? La sede administrativa que dictó la resolución, que puede ser la que resolvió el sumario administrativo o la que dijo, bueno, fíjense acá, Coca-Cola está monopolizando el mercado de gaseosa a nivel nacional y, bueno, ustedes pueden ir a reclamar eso ante el Tribunal de Cuentas. Y también al mismo tiempo es una suerte de jurisdicción primaria, ¿verdad? Porque si bien entiende en grado de apelación, utiliza las herramientas de un juzgado. ¿Por qué? Porque en el proceso contencioso administrativo ustedes pueden obligar a absolver posiciones, pueden llamar a declaración testifical, pueden solicitar la constitución del tribunal, hay una etapa probatoria, se abre una etapa probatoria. No es como en una apelación simple, como en un juzgado ordinario en lo civil, en un tribunal de apelación ordinario en lo civil, en que lo único que tienen que mirar es el escrito de apelación, la contestación del recurso, ¿verdad? Limpiar un poco el proceso y ya está, resuelven con esas dos cosas. No, en el Tribunal de Cuentas, el tribunal es director del proceso encima. Puede modificar, puede acortar el periodo probatorio, por ejemplo, puede dictar medidas de mejor resolver, puede llamarle el tribunal a declarar al director, al director nacional, al jefe, al secretario de Estado, a quien sea, ¿verdad? Y dirigir el proceso, porque la misión fundamental siempre, y recuerden esto, la misión fundamental del Tribunal Contencioso es verificar la regularidad de los actos de la administración. Esto sí es uniforme en toda la doctrina, la regularidad de los actos de la administración. Vamos a ver cuáles dos formas tiene, de dos variables principalmente de hacerlo, ¿verdad? Pero esa es la naturaleza del órgano, ¿ok? Bueno, el problema del control de cuentas, como les decía, diseñar así, de esta manera, y dejarlo solamente a arbitrio del legislador en cuanto a la competencia, ya fue un problema. Y otro problema se crea porque en la Constitución 92 se incorpora la figura de la Contraloría General. Y acá es donde se produce esa confusión doctrinaria que hasta ahora en realidad es una decisión de las autoridades cómo se va a solucionar esto, ¿verdad? Pero no tiene una salida fácil por cuanto que tanto la Contraloría como el Tribunal, los dos tienen reconocimiento constitucional. Los dos tienen reconocimiento constitucional. Solo que se presta un poco a confusión porque vemos acá en el 283 de la Constitución que dice, entre los deberes y atribuciones, control, vigilancia, fiscalización de bienes públicos de esta institución. Control de la ejecución y liquidación, control de la ejecución y liquidación del presupuesto de todas las reparticiones.
¿Ok? Sin embargo, vemos que el artículo 276 de la propia ley orgánica y funcional de la Contraloría General establece que el control y fiscalización que la Contraloría ejerce sobre las instituciones serán sin perjuicios de facultades que correspondan a otros organismos e instituciones como el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, a las que por ley se asignen potestades de control y fiscalización. Acá, por ejemplo, hay un problema porque, para empezar, hay una suerte de superposición en cuanto al control, siendo que doctrinariamente lo que puede hacer el Tribunal de Cuentas es juzgar las cuentas. Y acá les adelanto rápidamente la diferencia entre estos dos aspectos. El control, sin duda, no solamente por la estructura que se necesita y por la construcción constitucional misma, sin duda es materia de la Contraloría. O sea, a ver, el control es de la Contraloría. El juzgamiento es del tribunal. ¿Por qué? ¿Cómo termina? Y esto es una cuestión de interpretación sistémica, ¿verdad? Y teleológica misma también. ¿Cómo termina el proceso de control y fiscalización de la Contraloría General de la República? Con un dictamen. Se llama dictamen de correspondencia, en línea general, en que se dice, ¿el dinero estuvo bien o mal gastado? La documentación respaldatoria sustenta estas erogaciones, sí o no. Y entendemos que probablemente hay una situación que pudiera tener una relevancia penal. Entonces, lo que sucede ahora es que el dictamen de la Contraloría va al Ministerio Público para que verifique si hay o no si existe o no comisión de un hecho punible en relación a las arcas públicas, ¿ok? O al dinero público. Hasta ahí, eso es. No resuelve otra cosa. Es más, de hecho, no resuelve nada. Termina dictaminando respecto a eso. ¿Por qué? Porque la Constitución le da esa función de acompañar la erogación, le da esa función de ir a la par y pedir la información en cualquier momento a las instituciones públicas. Sin embargo, el tribunal tiene la función, solamente la segunda sala tiene esta función, la primera sala no la tiene, la primera sala del Tribunal de Cuentas, tiene la función de cerrar el ciclo administrativamente, en el sentido de que lo que hace es, se presenta la rendición de cuentas a la segunda sala y esa decisión del tribunal diciendo corresponde o no la ejecución del gasto público de las cuentas del Estado con efecto de cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que si el Tribunal de Cuentas segunda sala te da una sentencia diciendo que tus cuentas están calzadas, esa discusión no se puede volver a abrir. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque tiene efecto de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque sale mediante una sentencia. Lo de la Contraloría sale mediante un dictamen que encima, ahora tuvimos un caso reciente en las noticias en que hubo, creo que fue el caso del intendente Ferreiro, en que la Contraloría dictaminó que había una irregularidad, envió ese dictamen a la Fiscalía y la Fiscalía le dijo, no, acá no hay ninguna irregularidad. Gracias por su participación eh, y, y ya está. Se cerró, se acabó, ¿verdad? Sin embargo, el Tribunal de Cuentas en la segunda sala, cuando se insta a la rendición de cuentas en ese órgano, sí termina la discusión definitivamente. Ustedes presentan su rendición de cuentas y sale una sentencia que hace cosa juzgada, ¿verdad? Y que dice, acá las cuentas, la salida está respaldada por la documentación, acá ya nunca más se discute esto, se acabó, usted, señor administrador, presidente, ministro, lo que sea, puede irse tranquilo a su casa que acá está todo calzado. Esas son las diferencias entre estos dos organismos que ejercen esta actividad sobre las cuentas públicas.
Y estos son básicamente, voy rapidísimo, los alcances que tienen estas dos instituciones. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? O que tiene la segunda sala. Veamos. Este artículo 30 que vimos acá, del artículo 30 de la ley 809, hoy en día está modificado por una ley 2248 que establece lo siguiente. El Tribunal de Cuentas se compone de dos salas integradas con tres miembros, denominada en adelante primera y segunda, hasta ahí sigue igual. Acá viene el cambio. Compete a ambas salas entender exclusivamente en los juicios contenciosos administrativos en las condiciones establecidas por la ley de la materia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, y creo que eso no está... Normalmente lo que pasa es que hay instituciones de la administración pública que plantean una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley. La Corte hace lugar, ustedes saben que el efecto, y esto está constitucionalmente reconocido, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es la inaplicabilidad de la norma respecto a la persona que haya solicitado que haya planteado la acción. Entonces, al intendente, pongámosle que planteó una acción para que no se le aplique la 2248, ¿qué se le aplica? El artículo 30 del COJ. ¿Qué posibilita eso? Que no presente su rendición de cuentas a la Contraloría, que la presente a la segunda sala del Tribunal de Cuentas. Entonces, eso a la vez crea un descalabro, ¿verdad? Una falta de seguridad jurídica porque tenemos de 263 municipios, hasta la última vez que conté, de 263 municipios, 190 plantearon acciones de inconstitucionalidad, o creo que más, creo que habrán llegado a los 200, plantearon acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley, entonces no le presentan su rendición de cuenta a la Contraloría. Se la presentan al Tribunal de Cuentas de la segunda sala porque quieren una sentencia que diga que están calzadas las cuentas. ¿Ok? Bueno, avanzamos rápidamente. El proceso contencioso administrativo, ¿cómo definimos esto? Traemos a Linares Quintana que nos dice que en un sentido estricto lo contencioso administrativo puede ser definido de dos puntos de vista diferentes. En abstracto significa un sistema de garantías que el Estado acuerda a los particulares en sus relaciones con la administración. ¿Por qué? Porque siempre, pausa, porque siempre, recuerden, en este tipo de juicios tenemos un demandado que siempre es el Estado, siempre ocupa el mismo lugar, y en cambio en el demandante, la mayoría de las veces puede ser el ciudadano, el administrado, aunque también vamos a ver más adelante que puede ser también el propio Estado. Vamos a ver en qué circunstancias. Continúo. Entonces, en concreto, designa el recurso, acción o litigio entre un individuo y la administración a consecuencia de la violación de un derecho o un interés legítimo. Palacio nos dice que, entendiendo el orden jurídico como un todo armónico, la materia contencioso administrativa tiene en sí dos elementos normativos, que funcionando en planos distintos son integrantes del sistema total que significa dicho orden. Uno actuaría como generador del conflicto entre administración y administrado. Otro significaría el desarrollo lógico formal del conflicto para permitir su dilucidación. Esto es algo que yo creo que ya les había mostrado en la primera presentación, ¿verdad? Que es más o menos de dónde nace, y esto es algo que yo siempre traigo a colación porque trato de darle continuidad a una práctica respecto a esto que la hacía siempre en sus exposiciones el maestro Enrique Sosa Eliseche, que fuera ministro de la Corte, Enrique Sosa, y que él comenzaba siempre hablando, cuando hablaba del derecho administrativo y hablaba del Foro de Contencioso Administrativo, siempre contaba esto, ¿verdad? La, la leyenda de el molinero de Potsdam, ¿verdad?
que yo creo que ya lo toqué cuando hicimos, pero igual, ¿cuál es la función de esto? Es reseñar, ahí tenemos en el segundo cuadro a Federico II, ¿verdad? De Prusia, y a la izquierda el molinero. O sea, tenemos ahí identificado el debate entre el poder y el ciudadano. Ahí está dibujado lo que es el campo de acción del Tribunal de Cuentas. Es pararse en el medio y ver si el monarca operó bien, actuó bien, o, sin embargo, si el molinero es quien tiene la razón. Bien. ¿Qué dice la ley respecto a, a la competencia? Acá tenemos una comparación, ¿verdad? Lo que era el artículo 30 de la ley 809 y la modificación con la ley 2248 del 2003. Esta la había hecho Nicanor, apenas había asumido por una de las primeras modificaciones que hizo. Entonces, tenemos algunos casos en que se aplica la norma que está a la izquierda y tenemos algunos casos en que se aplica la norma que está a la derecha. Si alguien planteó una acción en contra de la norma que está a la derecha, se va a regir por la norma que está a la izquierda y va a presentarlo al Tribunal de Cuentas segunda sala. Si alguien no planteó ninguna acción en contra de la norma que está a la derecha, por disposición del artículo 127 de la Constitución, se tiene que aplicar eso y entonces irá y presentará su rendición de cuentas a la Contraloría. Bien, tenemos en la ley 879 esto, ¿verdad? La competencia contencioso administrativa. Salimos de lo que tiene que ver con rendición de cuentas, nos vamos a concentrar ahora rápidamente en lo contencioso administrativo. ¿Qué regula? Una ley de 1935, recontra hiper desfasada, lo que tiene que ver con el procedimiento. Para empezar, ya está mal, luego fíjense, en esa época le ponen procedimientos, siendo que lo que tratamos en sede judicial es proceso. No hay procedimiento civil, no hay procedimiento penal, es proceso. Y hay diferencia que ustedes ya manejan, obviamente, entre proceso y procedimiento. Bueno, no obstante eso, pasemos. Dice, y el nombre, por supuesto, ahí ya tenemos el primer desfasaje, el Tribunal Superior de Justicia. O sea, no habla de Tribunal de Cuentas, sino, recuerden, esta es una ley que estaba inclusive vigente antes de la Constitución de 1940. Antes de esa Constitución ya se regulaba el proceso, ¿verdad? Contencioso con esta norma. En única instancia, del recurso de lo contencioso administrativo. Fíjense que acá en el artículo primero habla de recurso. O sea, está hablando de que el órgano va a entender en grado de apelación. De apelación. ¿Ok? Pues si fuera primera instancia, no puede ser un recurso. Entonces va a entender en grado de apelación respecto a toda la actividad administrativa de todo el Estado paraguayo. El artículo 2 dice, a los efectos de la jurisdicción conferida al Tribunal Superior de Justicia, se reputará también causa contenciosa administrativa, además del caso previsto en el 43 de la Ley 324, orgánico de los tribunales, la lesión de derecho administrativo causada contra la administración pública por la autoridad administrativa cuando procede en uso de sus facultades regladas. ¿Qué es esto? Lo que yo les hablaba hace rato, de que siempre va a ocupar el poder público el lugar de demandado, pero en algunos casos también puede ocupar la posición de demandante. Y es en este caso, mediante esta ley, que sigue vigente. Y esto mediante algo que se denomina acción de lesividad. ¿Qué es la acción de lesividad? Una acción administrativa mediante la cual las entidades de orden público demandan sus propios actos para dejarlos sin efecto. Lo que se da siempre y cuando no haya posibilidad de atacar dicho acto administrativo con una revocatoria. Por ejemplo, cuando han creado algunas decisiones de la administración pública que ya surtieron efectos, ya no se puede revocar sin afectar derechos de terceros. Entonces, ¿qué hace la administración?
la administración plantea la nulidad, ¿verdad?, de su propia decisión. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Si llegase a omitirse la etapa contenciosa administrativa, supongamos que un ministro de Obras Públicas dice, no, acá vamos a concederle en esta licitación a la empresa B y no a la empresa A. Y después se da cuenta que era totalmente improcedente. Y dice, no, en realidad tenía que ser la empresa A. No, y voy a revocar nomás y le doy a la empresa A. Y la empresa B ya empezó a construir, qué sé yo, la ruta, el edificio, lo que fuera, ya empezó a ejercer el derecho que es producto de ese pronunciamiento de la institución, del ente administrativo. Si llega a modificar eso, es arbitrariedad pura. Es arbitrariedad pura. No puede revocarse porque ya empezó a surtir efectos. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer es ir al Poder Judicial y decir, acá pasó esto, el ministro anterior metió la pata y lo sacaron y ahora vine yo y me di cuenta, o el motivo que fuera, esto está mal, esto se tiene que dejar sin efecto, y solamente el Poder Judicial y solamente el Tribunal de Cuentas puede anular esa decisión con efectos aún iniciados respecto a terceras personas. ¿Okay? ¿Qué regla se utiliza procesalmente? El artículo 5 dice en la sustanciación de juicio regirán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, o sea, el CPC, la Ley Orgánica de los Tribunales, Código de Organización, y leyes especiales sobre la materia, que hoy sí tenemos, por suerte, la Ley 7715 del año 2021, que entra en vigencia recién un año después, luego de una vacatio legis, y que establece una serie de estándares que tienen que reunir los actos de la administración y que si no, entonces entra a operar ahí el Tribunal de Cuentas para decir, bueno, esto no es regular, esto sí es regular, y si no es regular, lo anulamos. ¿Verdad? Bueno, excepciones en materia de competencia de la Ley 1462. O sea, ¿en dónde no entra? ¿En dónde no entra el Tribunal de Cuentas? Primero, Ley 1026, artículo 44. ¿Qué dice? Los tribunales electorales del país entenderán en los casos previstos en esta ley cuando se trate de funcionarios municipales o de gobiernos departamentales y aquellas que pretendan ingresar a instituciones públicas y sean beneficiarias de la ley 2479 que habla de personas con discapacidad. Ok. Cuando tenemos casos de personas destituidas que sean funcionarios municipales o de gobiernos departamentales, no van a ir a reclamar al Tribunal de Cuentas. No, pero me echaron sin sumario, me echaron arbitrariamente, no. Vaya al Tribunal Electoral de la circunscripción. ¿Ok? Tribunal Electoral va a entender en esos casos. Otra excepción, Código Procesal Laboral. ¿Qué dice la ley 742 del año 61? El Tribunal de Apelación del Trabajo será competente para conocer el recurso de apelación contra resoluciones definitivas de organismos directivos instituidos por leyes de previsión y seguridad social para obreros y empleados privados que denieguen o limiten beneficios acordados a esto. Entonces, todo lo que tenga que ver con concesión de beneficios o denegación de beneficios en materia de seguridad social, ¿verdad? Que son regenteados por instituciones públicas o por organismos rectores públicos, ahí en esos casos no van a ir al Tribunal de Cuentas, van a ir al Tribunal de Apelación del Trabajo. La resolución administrativa que le diga no, no le vamos a dar no le vamos a reconocer este derecho previsional por A, B, C, D motivo, ustedes van y apelan eso ante el Tribunal de Apelación del Trabajo. ¿Ok? No ante el Tribunal de Cuentas, porque es otra de las excepciones. ¿Qué plazos tenemos? El plazo está previsto, antes había una discusión respecto al plazo de interposición de los cuestionamientos, impugnaciones, llamémosle, ante el Tribunal Contencioso, que siempre fue 18 días, ¿verdad?
pero había un criterio en la Corte que decía 18 días corridos, otro decía no 18 días hábiles, otro decía no que eran más, etcétera, etcétera. Bueno, se solucionó esto porque ahora hay una ley, esta ley de procedimiento administrativo, que en el artículo 69 habla de 18 días hábiles y establece claramente desde cuándo comienza a computarse ese plazo y cuál es su término. ¿Ok? 18 días para plantear la cuestión. ¿Hay excepciones? Sí. De nuevo, en la ley MICE 26 tenemos dos excepciones. Uno es el artículo 86, que dice las cuestiones litigiosas suscitadas entre los funcionarios públicos y el Estado serán competencia del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Y en el 89 dice, el derecho a accionar judicialmente prescribe en cuanto a los actos referentes a la destitución o despido injustificado o falta de preaviso a los 60 días corridos y 12 meses, o sea, un año, en los demás casos, salvo cuando el plazo fuera establecido en alguna ley especial. ¿Ok? Los plazos se contarán desde la fecha de notificación del afectado o, en su caso, de la fecha de publicación oficial del acto impugnado. ¿En qué caso sería este último? Cuando sale de repente una lista que le pegan en la parte de aviso y dice, bueno, acá serán removidos sus cargos, fulano, 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 de la lista. A uno no le llega la notificación y dice, bueno, por este medio se notifican las personas que fueron destituidas o fueron pasadas a retiro o lo que sea, ¿verdad? Sin cumplirse los requisitos legales, por supuesto. Bueno. Entonces, lo ponen de esa forma en un panel de avisos. Desde esa fecha en que se publica, ahí entonces comienza a contarse el plazo de 12 meses o de 60 días corridos. Bien, agotamiento de la instancia. Acá hay una aclaración previa que hay que hacer muy importante. El agotamiento de la instancia es, y por suerte eso está previsto ahora expresamente en la ley 7715, es una exigencia establecida ahora de forma legal de cerrar toda discusión en sede administrativa antes de apelar ante el Tribunal de Cuentas. ¿Ok? Terminar todas las posibilidades de acuerdo, plantear todos los recursos, utilizar todo lo que se pueda para solucionar el problema dentro de la instancia administrativa, antes de pasar a, eh, a, a la instancia jurisdiccional ya en el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Ese es el agotamiento de la instancia. Ahí, como les digo, según Enrique Luqui, dice, es utilizar todos los recursos administrativos obligatorios para impugnar un acto dictado por un funcionario de jerarquía inferior a fin de que puedan ser resueltos, en principio, por la autoridad máxima de la organización jerárquica e impedir con ello que el acto quede firme y consentido en la instancia administrativa. O sea, discutir todo lo que se pueda, ¿verdad? Para tratar de solucionar la instancia administrativa y agotados todos los recursos y todos los remedios procesales que nos facilita cada normativa dentro de cada institución, ahí recién pasamos a la sede contenciosa. Esto está en el artículo 68 de la Ley de Procedimientos que dice expresamente agotamiento. Esto se hace solamente en sede administrativa. Y vamos a darnos cuenta acá en los literales por qué. La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes. Cuando se trate de resolución dictada por la máxima instancia de un organismo o entidad del Estado, cuando se trate de resolución que resuelva un recurso de reconsideración, siempre y cuando no quepa el jerárquico, ustedes saben que hay dos tipos de recursos, o sea, administrativa, saben ya, recordarán la diferencia entre uno y otro. Cuando se trate de resolución que resuelva un recurso jerárquico, y cuando se trate de actos administrativos contra los cuales ya no quepa ningún recurso. O sea, ya no tiene ninguna herramienta, ya está, ustedes miran la reglamentación, miran la ley, y dicen, bueno, si el director te dijo esto, podías ir ante el director nacional. Y si el director nacional te dijo que no, y bueno, podés hacer otra cosa, no, ya no podés hacer nada. Bueno, ahí se agotó la instancia administrativa, ahí terminó, ahí ya no hay nada más que se pueda hacer, ¿ok?
eso implica el, el agotamiento. Y esto plantea muchas veces confusión entre la gente, inclusive algunos miembros del tribunal, porque dicen no se agotó la vía administrativa y la mezclan con estos requisitos de procedencia, ojo, no admisibilidad, de procedencia de la instancia contenciosa administrativa, que dice, la demanda contenciosa administrativa, esto es la ley 1462, podrá plantearse cuando reúna los requisitos siguientes. O sea, pueden ir al tribunal contencioso cuando cumplan los requisitos siguientes. Que causen estado y no haya por consiguiente recurso administrativo contra él. Esto es agotamiento de la instancia. Esto es agotamiento de la instancia. Fíjense, estamos acá, dice, que causen estado y no haya recurso administrativo. Tenemos el literal D, que dice, cuando se trate de acto administrativo, con los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa. O sea, que causen estado, ¿verdad? O también el B, cuando ya no puedan discutir. Bueno, ¿qué sucede cuando el recurso es opcional u optativo? Cabe preguntarse ya entrando a la instancia contenciosa. Y me van a decir, ¿pero en qué caso es opcional o optativo? Bueno, en la ley 3966 tenemos el artículo 270, ¿verdad? Que habla de el recurso de reconsideración o reposición. Estamos en el título de la ley orgánica municipal que habla, ahí arriba tienen, de las acciones y recursos contra decisiones de actos municipales. Decisiones y actos municipales. ¿Ok? Y el 270 dice, el recurso de reconsideración o reposición es optativo. Podés plantearlo o no. Entonces, en algunos casos, tenemos esta condición legal expresa de alternativa en el ejercicio del derecho. Pero hay otros casos en que no se tiene. Y que dice, bueno, contra tal decisión cabe este recurso. O, o ningún recurso. Bueno, para aclarar bien este punto, el agotamiento de la instancia, en atención a lo que establece la ley 7715, se da en sede administrativa. Había una opinión minoritaria dentro del tribunal que establece que una vez que se cerró eso, uno puede ir ante el tribunal y el tribunal puede decirle, le voy a rechazar su pretensión, le voy a rechazar su apelación o su juicio, como quiera llamar, según quieran verlo como juicio o quieran verlo como recurso. Porque usted no cumplió con estos requisitos, que son los que están en la 1462. La opinión ahora mayoritaria, y esto ya con alguna sentencia en este sentido de parte de la Corte, es que estos requisitos que vamos a ver no son requisitos de admisibilidad, son requisitos de procedencia, o sea, se analizan en el fondo del juicio a la hora de sentenciar. ¿Y qué son? A, que causen estado y no haya, por consiguiente, recurso administrativo contra ellas. Que la resolución de la administración proceda del uso de facultades regladas. Que no exista otro juicio pendiente y que la resolución vulnere un derecho administrativo preestablecido a favor del denunciante. Bien. Lo que solía hacer, y ahora está cambiando el sentido de los fallos del tribunal, era abrir a veces sí, a veces no, depende de cómo venía la mano, depende del juicio, depende de qué institución era. Había veces que salían resoluciones del tribunal de cuenta que decían, no, no, lo vamos a rechazar, lo vamos a declarar inadmisible porque usted no cumplió con alguno de estos requisitos. Pero no es que se hacía una regla de control en todos los casos. En algunos casos se rechazaba por esto, pero no había como existe, por ejemplo, en la Sala Constitucional de la Corte, eh, un preproceso, ¿verdad?, de admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad. Esto era mayormente antojadizo. Entonces nos preguntamos, ¿es requisito de admisibilidad?
De repente empezamos a mirar y vemos, bueno, a ver, esto muchas veces plantean cosas que no pueden verse a inicio en el proceso, sino que se tienen que ir construyendo y que se tienen que ir probando, por ejemplo. Y aparte hay otras cuestiones que no proceden, a ver, restringirlas. Vemos en el B que dice que la resolución de la administración proceda del uso de su facultad arreglada. Muy bien. ¿Y si la decisión es discrecional? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el control ahí? Porque ustedes saben que hay decisiones discrecionales y hay decisiones que son actos reglados y actos discrecionales en la administración pública. Si bien es cierto, no hay actos que sean 100% reglados y que no tengan un margen de discrecionalidad, ni hay actos que sean 100% discrecionales y que no tengan una reglamentación mínima en la aplicación del principio de legalidad, ¿verdad? Pero sí hay actos mayormente reglados y hay actos mayormente discrecionales. Acá está circunscribiendo la acción del tribunal solamente a los casos de facultades regladas. O sea, todo lo que tenga que ver con decisiones discrecionales quedarían fuera del campo de acción del tribunal, que es una locura. O sea, implicaría que hay actos decisivos de la administración pública que el tribunal no va a revisar, si hacemos una interpretación literal de esto, ¿verdad? Entonces es muy peligroso entender que el tribunal, y les insto a protestar esto, es muy peligroso entender que el Tribunal de Cuentas tenga hoy en día, con base en este artículo, atribuciones para rechazar in limine los juicios. Eso es algo sumamente peligroso. ¿Y cuál es el argumento que se solía utilizar? Rechazo de oficio del escrito de demanda. ¿Qué decir? Que esto es del CPC. Dice, los jueces podrán rechazar de oficio los escritos de demanda que no se ajusten a las reglas establecidas. ¿Cuáles reglas establecidas? La del 215, porque es el artículo inmediatamente posterior, que no se ajusten a las reglas establecidas. ¿A cuáles? A estas. O sea, que no tengan nombre de domicilio, el demandante del demandado, la designación no se precisa. No está hablando que el 216 que habilite a rechazar una acción contenciosa porque no se reúne uno de estos requisitos. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Es absolutamente ilegal. Entonces, ¿esto por qué es importante que lo sepan? Porque a esto voy. El rechazo del escrito, que se hace mediante la aplicación del 215, del 216, perdón, posibilita la corrección dentro del plazo legal. Fíjense, si en un juzgado de primera instancia se les rechaza porque no tienen el domicilio real del demandante, ¿qué pasa? Le rechaza el escrito, ustedes van, agregan después, no, ahora tengo, presenta el nuevo escrito dentro del plazo de prescripción, ¿verdad? Presentan de nuevo y dicen, acá está el domicilio real del demandante, ¿verdad? O la designación precisa de lo que se demanda. Bueno, van y inclusive pueden ampliar. Pueden volver a presentar o corregirlo dentro del plazo legal de prescripción. La inadmisibilidad imposibilita la corrección. O sea, no es que a ustedes el tribunal les rechaza, o sea, ahora ya no, pero les rechaza el recurso o la acción y pueden volver a presentarlo. No, ya perdieron. ¿Por qué? Porque recuerden que tienen 18 días. Si ustedes presentaron su acción el día 17 o 15, ¿verdad? Y sale la resolución que le dice es inadmisible y mientras ustedes van y prueban que fue en ejercicio de facultades discrecionales o fueron reglados o cualquiera de los cuatro literales de la 1462, ya les venció el plazo y ya perdieron el derecho. Entonces es aplicar un criterio restrictivo, ¿verdad? En cuanto al ejercicio del derecho. Y eso está mal. Eso está terriblemente mal. Otro, permite abrir la instancia al rechazo del escrito, como se hace en los juicios civiles. O sea, ustedes posibilitan la corrección, corrigen eso, presentan de nuevo con el domicilio real y abren la instancia. Cuando se les declara inadmisible en el fuero contencioso, según la integración del tribunal, lo que sucede es que le rechazan la pretensión. No es que le rechazan el escrito nomás. Le rechazan todo el derecho, sin siquiera juzgarlo. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto?
Y esto tiene implicancia, por supuesto, desde el punto de vista del principio de legalidad. ¿Quién sí puede rechazar la pretensión? No el escrito de demanda, la pretensión. La Corte, porque tiene una ley expresa que organiza la Corte, que es la 609, en cuyo artículo 12 autoriza a no dar trámite, es el rechazo terminal, a la acción y con ello, consecuentemente, a la pretensión, que no cumpla esos requisitos que tenemos. Ellos sí tienen, la Sala Constitucional sí puede rechazar su pretensión, rechazar su acción sin siquiera juzgar el fondo, ¿verdad? En cambio, el Tribunal de Cuentas no, porque tiene una ley del año 35 y que no le da esta potestad, sino que el tribunal lo que hace, o lo que hacía, o mal hacía, era extender, interpretando este 216, le daba este efecto. Y eso es ilegal, absolutamente. Bueno, entonces acá tenemos otras circunstancias en que vemos que, voy a pasar rápido esto, que no podemos probar que ya con la sola presentación, a fin de poder pasar ese control o ese sedazo de admisibilidad. Bueno, medidas cautelares. ¿Qué tenemos con relación a las medidas cautelares? Las medidas cautelares ustedes tienen, recuerden, aplicamos el CPC y tenemos este tipo de medidas cautelares y contracautela. Disposiciones generales, embargo preventivo, inhibición general, secuestro, anotación de litis, prohibición de innovar y contratar, intervención de administración judicial. ¿Qué tipo de medidas pueden solicitarles al tribunal que dicten? Solamente la de prohibición de innovar y contratar, que comparte la misma esencia con la de suspensión de efectos. Prohibición de innovar es lo que se hace en realidad es suspender los efectos, o sea, parar la ejecución del acto administrativo, y lo que ustedes piden con su escrito de demanda es, bueno, vengo a pedir como medida cautelar que esto, ¿no? Que se suspendan los efectos de la decisión administrativa. Los presupuestos genéricos son los del 693, que también se juzgan de la misma manera que en cualquier proceso civil, ¿verdad? Acreditar prima facie, la verosimilitud del derecho, acreditar el peligro y otorgar una contracautela. Hay una regla que también se aplica en lo contencioso que establece que una relación inversa, ¿verdad? Mientras más acrediten la posibilidad de tener razón, ¿verdad? Que ustedes tienen el derecho, puede relajarse un poco más la exigencia de la urgencia. O viceversa, si es una cuestión que ustedes pueden probar que esperar el final del juicio ya sería autorizar efectos inalterables de la decisión administrativa, y que la sentencia tendría un efecto nada más ya no sería aplicable. En ese caso sí puede relajarse un poco más el estudio de la verosimilitud. Ahora, lo que no se tiene que hacer y lo que está mal es cuando se presentan los abogados y dicen acreditar prima facie la verosimilitud del derecho. Es evidente que a mi parte le asiste el derecho. No, no. Acá no es evidente nada. Acá se tiene que probar y explicar todo. Lo que sí puede hacerse es relajarse uno si se prueba bien el otro. O también cuando se recurre a esta muletilla de es obvio o es evidente el peligro en la demora. No, no es obvio para nada. El tribunal no ha por sentado nada. Tiene que exponérsele acabadamente que si se le hace lugar, que si persiste la decisión de la administración municipal de declarar un bien como un bien fiscal, un terreno fiscal, van a perder la casa, se la van a demoler y bueno, ahí qué sentido tiene la sentencia, si le echaron la casa abajo, ¿verdad? Ahí, y tienen que contar esas cosas, no darlas por hecho o remitirse al cuerpo de la demanda. No, tienen que dedicarle a la acreditación. Fíjese el término que utiliza la ley. Acreditar, en ambos casos dice acreditar.
acreditar, y en el primero dice prima facie, o sea, casi sin discusión, tiene que ser palpable prácticamente la verosimilitud del derecho. La misma cosa es la que juzga el tribunal. Bueno, y acá está esto que le decía, ¿verdad? Una relación inversa. Una relación inversa entre verosimilitud y la urgencia. Ahora, con este tema de las medidas, hay que hacer de repente un poco una ponderación en cuanto a los criterios, ¿verdad? Tenemos unos principios de que el Estado siempre tiene dinero para responder, ¿verdad? Por los daños que pueda causar en cuanto a sus decisiones. Inclusive, otra vez, hay grado de responsabilidad de los funcionarios que hayan dictado una resolución o una decisión que sea ilegal, que sea arbitraria, ¿verdad? Y hay una responsabilidad patrimonial mediante la responsabilidad civil que se le puede exigir. Una presunción de regularidad que ampara a todos los actos de la administración, ¿verdad? Y también que hay un interés general, o se presume que hay un interés general detrás de cada decisión administrativa. Todo eso se pondrá versus la pretensión cautelar, que también tiene su peso porque recordemos que esta pretensión cautelar está respaldada por el derecho a petición a la autoridad que tiene rango constitucional, ¿verdad? Y por otros derechos constitucionales que tienen los administrados. Entonces, esto es lo que fuerza esa exigencia de probar acabadamente o en lo mejor posible los requisitos de procedencia de las medidas cautelares. Voy a saltarme esto y vamos al tipo de jurisdicción. ¿Qué tipo de jurisdicción ejerce el tribunal? Tenemos dos tipos de jurisdicción, chicos. Jurisdicción anulatoria y la otra que se denomina plena jurisdicción. Hay mezclas, matices, en algunos países tiene un poco más de esto, un poco más de aquello, pero digamos que los dos extremos serían estos, ¿no? El de la jurisdicción plena, tenemos cuatro características bastante claras y es una jurisdicción mucho más acotada, ¿verdad? Mucho más restringida. La finalidad es la de declarar la invalidez del acto, ¿m? Mediante la nulidad, que es una cuestión no menor. Recuerden que para el mundo jurídico, para nosotros los abogados, la nulidad es la consecuencia más gravosa que existe para cualquier acto jurídico. ¿Por qué? Porque implica la destrucción del acto como sí. Recuerden, el efecto de la nulidad es tenerlo por un acto no existente. Se destruye el acto jurídico. Entonces, la declaración de nulidad de la jurisdicción anulatoria, si bien es mucho más acotado, sigue teniendo una contundencia notable, ¿verdad? O sea, destroza la decisión de la administración y le ordena a volver a emitir un nuevo acto. ¿Por qué? Porque tiene que resolverse esa cuestión, ¿verdad? En aplicación del artículo 40 de la Constitución. Responda usted al administrado y respóndale de nuevo, porque esa decisión anterior que usted tomó, nosotros la destruimos jurídicamente. ¿Por qué? Porque la anulamos como tribunal. ¿Okay? Entonces, su fin es, primero, declarar la invalidez del acto. Segundo, busca la observancia del derecho objetivo. Restablece la legalidad y el juez se limita a declarar la regularidad o no del acto. En contrapartida, tenemos las otras manifestaciones, otras características del otro sistema que es el denominado de plena jurisdicción. Protege el derecho subjetivo del administrado. O sea, no busca solamente el respeto al ordenamiento jurídico mediante la confirmación o anulación de las decisiones, sino que también vela por derechos subjetivos de quien se fue a plantear la demanda. El juez invalida el acto en beneficio, perdón, del derecho subjetivo del administrado. Y el juez puede expedirse, además, y acá se entiende mejor la diferencia, sobre un resarcimiento o indemnización y puede solicitar la reparación del juicio. Tomando un ejemplo. Municipalidad de Asunción dice, bueno, acá al costado de mi casa voy a declarar el patio
como propiedad fiscal, como terreno fiscal. Porque ahí quiero dárselo a alguna familia, ¿verdad? Bueno, listo, en el patio hay algunas mejoras, qué sé yo, ah, unas edificaciones. Bueno, si la jurisdicción es anulatoria y yo pruebo que la decisión del intendente es arbitraria, ¿por qué? Porque es irrazonable, no está motivada, qué sé yo, no está justificada, es ilegal, no tiene competencia, por el motivo que fue. Si yo procedo a anular, si la jurisdicción es anulatoria, lo único que va a pasar es que se va a anular la decisión del intendente y hasta ahí. Y supongamos, y esa parte me faltó, el intendente declaró mi patio como terreno municipal, ordenó la destrucción de mi muralla y posibilitó que entre gente a construir casas precarias, ¿verdad? Y esa gente encima agarró, puso baño, disal, qué sé yo, me reventó el patio, me entraron ladrones otra vez porque me rompieron la muralla, un desastre, ¿no? Bueno, si la jurisdicción es anulatoria, lo único que va a pasar es, se va a anular esa decisión, ¿verdad? Y yo con esa decisión le voy a decir a todo el mundo, bueno, fuera de acá. Ahora, si es de plena jurisdicción, si el sistema del Tribunal de Cuentas es de plena jurisdicción, se puede solicitar la reparación, o sea, el intendente tiene que ordenar que me vuelvan a construir la muralla, que me vuelvan a dejar el patio en las condiciones en las que estaba, que me vuelvan a reparar todas las paredes, todo el patio, sacarme todos los disal que me dejaron, etcétera, etcétera. Y además, puedo pedirle una indemnización y el juez me la puede dar y el intendente puede entrar en responsabilidad civil, administrativa, o en el peor de los casos, o en el otro caso, mejor dicho, la administración me puede indemnizar por el daño que me causó la decisión administrativa. Entonces, esas son las diferencias entre los dos tipos de jurisdicciones que tenemos. En el de la anulatoria, al concentrar su acción sobre regularidad objetiva del acto, las leyes le confieren un efecto derogatorio respecto a actos normativos, que tiene importancia respecto a la separación de poderes también. O sea, nosotros, en Tribunal de Cuentas, por ejemplo, podemos dejar sin efecto alguna decisión del directorio del Banco Central del Paraguay, que le imponga una multa a un banco, por ejemplo, ¿verdad? Le dice, usted incurrieron en esta práctica, hicieron esto, le hacemos un sumario, ¿verdad? Superintendencia de Banco, eso va a la máxima autoridad del BCP y le aplican una multa gigantesca. Bueno, si se saltaron una parte del proceso o violaron una regla o un derecho administrativo preestablecido existente y que beneficiaba al demandante, en este caso al banco, y lo prueban en la instancia de condición administrativa, nosotros anulamos la decisión del Banco Central. Nosotros podemos anular la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas. Podemos anular las decisiones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Podemos anular cualquier decisión que sea ejercicio de un acto de función administrativa. No podemos anular, por supuesto, una ley. De hecho, nadie puede anular una ley. Solo el Congreso tiene atribuciones para eso. Ni siquiera la Sala Constitucional puede anular una ley. Son muy pocas cosas que están fuera del control o fuera del campo de acción del Tribunal de Cuentas, en realidad. Porque fuera de cuestiones que son eminentemente de aplicación de sentencias, por ejemplo, aplicación del derecho, eso obviamente queda fuera. Una sentencia de un juzgado de primera instancia civil o penal no puede apelarse ante el Tribunal de Cuentas, obviamente. Una ley no puede impugnarse ante el Tribunal de Cuentas. Pero van a decir, no, pero fue dictado por una institución pública. La Constitución establece cuáles son las normas de creación, modificación y derogación de las leyes. Y solo ese poder legislativo tiene atribuciones para eso. Nadie más, ni la Corte. Fuera de eso, lo que implique función administrativa,
que no está delimitado en la ley, ¿verdad? Eso sí entra todo dentro del campo de acción del Tribunal de Cuentas. ¿Qué dice la ley? El artículo 23 dice, ¿cuál de los dos sistemas tenemos? El de nulidad. No hay un código procesal, recuerden, contencioso. Estamos trabajando en eso, ¿verdad? Pero es algo que por supuesto lleva tiempo. Pero en aplicación del CPC, que tampoco da una consecuencia, nos guiamos por este artículo 23, que es de la ley 6715, que habla de la declaración de nulidad. Y ahí al final dice, será competente para declarar la nulidad el Tribunal de Cuentas de la República. Entonces, lo que tenemos es una jurisdicción anulatoria. No tenemos una plena jurisdicción. No podemos ordenar nosotros la indemnización ni el resarcimiento por los errores o decisiones arbitrarias que haya tomado la administración pública. ¿Qué pasa con el allanamiento? Esto lo tocamos porque hay algún criterio también dentro de la sala y dentro de eh, algunos casos en que dicen, no puede haber allanamiento en el fuero contencioso administrativo. Y vamos a ver qué dice la ley. Dice el CPC, ¿verdad? De aplicación supletoria, dice la oportunidad de efecto del allanamiento. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho. Pero si estuviera comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efecto y continuará el proceso según su estado. Y de esto es de lo que trabajan algunos intérpretes y dicen, no, obviamente, si el demandado es el Estado siempre en el Tribunal de Cuentas, obviamente hay un orden público, hay un interés público. Y confunden además interés público con orden público, que son cosas distintas. Lo único que leen es público y dicen, no, institución pública, entonces no puede haber allanamiento. Y esto no es así. Primero porque si vemos lo que dice orden público según el diccionario panhispánico del español jurídico, vemos que dice conjunto de condiciones legales y reglamentariamente establecidas que, respetando principios constitucionales y derechos fundamentales, determinan las reglas mínimas de convivencia en el espacio público. ¿Ok? Y tenemos todas las otras definiciones. Por orden público, ¿qué entendemos? Conjunto de principios y normas de disposición legales que se apoyan al régimen jurídico para preservar bienes y valores que requieren su tutela, por corresponder esto a intereses generales de la sociedad mediante la limitación de la autonomía de la voluntad y hacer así prevalecer intereses sobre lo de los particulares. ¿Verdad? Limitación de la autonomía de la voluntad. Bueno, ¿qué sucede cuando los intereses particulares coinciden con los de la administración? O sea, los dos entienden igual. Y por eso dicen, no, me voy a allanar. Hay dos criterios. Un criterio restrictivo que dice, no procede el allanamiento al ser parte una institución pública. Y un criterio amplio que queda a consideración según la casuística. Habrá que verse caso por caso si puede hacerse lugar al allanamiento o no. Y acá tenemos un ejemplo. La ley 6390 del año 2020 es una ley que regula la emisión de ruido. ¿Ah? Tiene por objeto regular, la emisión de ruidos capaces de afectar el bienestar o dañar la salud de personas o seres vivos a fin de asegurar la debida protección de la población, del ambiente y de bienes afectados por la exposición de los ruidos. ¿Quién tiene atribución? ¿Quién tiene competencia para aplicar sanciones en caso de ruidos molestos? La municipalidad, en virtud del artículo 6 de la ley 3966. Aplica las sanciones correspondientes. ¿Ok? En este caso, en esta ley. Acá, por ejemplo, podemos decir que hay una cuestión de orden público. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si tenemos un boliche, un pub, lo que sea,
O una competencia de motos que se hace todos los domingos a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, por la misma calle, en el mismo barrio, donde sale el Kevin con su moto rebajada, niquelada y el roncador, a hacer competencia de caño de escape, por supuesto que puede ir en defensa del orden público y del interés público, la ley orgánica, la municipalidad, aplicarle procesos a esa gente y aplicarle una multa. ¿Qué pasa? Puede ir después dentro del proceso contencioso. Puede la municipalidad decir, no, la verdad que me allano, los chicos se estaban divirtiendo y en realidad sí, se me fue la mano con lo de pasarle con la topadora encima de los caños de escape de los pobres chicos. Me allano nomás a la retención y que se anule la sanción, la multa que les puse a ellos y la destrucción de su caño de escape. No, por supuesto que no hay un orden público detrás de eso. Hay una convivencia acá. Principios y normas que se apoyan en el régimen jurídico para preservar bienes y valores que requieren su tutela por corresponder a los intereses generales de la sociedad, mediante la limitación de la autonomía de la voluntad. ¿De quién? Y de los tipos que estaban con los roncadores, ¿verdad? Bueno, entonces en ese caso sí hay un interés público comprometido y corresponde que no se haga lugar al allanamiento, no se puede allanar. Este es otro caso contrario. La acordada 1597, una acordada nueva de la Corte, por la que se modifica y amplía la acordada 709, el sistema disciplinario del Poder Judicial, dice, el artículo 21, faltas leves. Serán faltas leves del funcionario y contratado las siguientes. C. Llegar tardíamente a su lugar de trabajo o retirarse anticipadamente en más de 3 ocasiones en el mes injustificadamente. Supongamos que la Corte le hace un sumario a un funcionario que llegó tardíamente a su lugar de trabajo y presentó un justificativo, pero por A o B criterio, al juez sumariante le pareció que el justificativo no justificaba. ¿Por qué? Y no, porque no es mi problema que el micro no te haya parado, no es mi problema que la tarjeta Yaja no funcionó, que te tuviste que bajar y llegar a pie, no es mi problema. Está justificando, ¿verdad? Pero bueno, y le aplica una sanción fuertísima, ¿verdad? Una suspensión de, qué sé, 15, 20 días, por llegar 3 veces tarde. El funcionario va ante el tribunal contencioso y dice, acá, por una falta leve, que encima justifiqué, se le pasaron de rosca en superintendencia y me aplicaron una media sanción. Le corremos traslado en el tribunal a la superintendencia y la superintendencia dice, sí, la verdad que sí. En este caso se nos pasó la mano, nos allanamos entonces la pretensión. ¿Hay un orden público? No, no hay un orden público afectado acá. Es el funcionario que llegó, justificó, solo que un acto de, llamémosle arbitrariedad o malicia, como quieran llamarle, que le aplicó una sanción al santo cohete. ¿Se puede allanar el Poder Judicial a la pretensión? Por supuesto que se puede allanar. ¿Hay un orden público comprometido? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, esto es lo que permite probar que hay casuística por la que corresponde el allanamiento y hay casuística que no, y que aplicar la regla para todos los casos no corresponde al allanamiento no tiene sentido. Y llevar hasta la sentencia un juicio contencioso por una nimiedad como esta es sobrecargar al sistema de justicia innecesariamente. Bien, contenido de la sentencia. Primero, Constitución. Recordemos siempre, 256, esto no solamente para lo contencioso, para todos los casos, fundada la sentencia. Fundada. Y como dice el maestro Herrera Hunter, fundar no es otra cosa que justificar la decisión. ¿Ok? Y justificar la decisión es decir, si me pediste A, si te doy A, ¿por qué te doy? Y si no te doy, ¿por qué no te doy? Pero si me pediste A, te digo, no, no te voy a dar A, te voy a dar B. No, eso no es justificar la decisión.
Eso es resolver otra cosa. Bien, esto está en el CPC, el artículo 15 también, fundar resoluciones definitivas conforme a la jerarquía de normas y el principio de congruencia. Si me pedís A, te doy A como tribunal. No puedo darte B, no puedo darte C. No puedo darte ni menos de lo que pediste ni más de lo que pediste. ¿Ok? Bueno, la decisión lo que va a hacer, vimos, es pronunciarse sobre la nulidad o regularidad del acto de la administración y puntualmente acá, y no está en ninguna diapositiva, ¿verdad? Pero sí lo van a encontrar en la 6715. Ahora lo que hace el Tribunal de Cuentas con estos nuevos procesos, con la ley ya en vigencia, es analizar si las decisiones de la administración cumplieron cumplieron o no con, eh, con los requisitos de regularidad y validez de los actos administrativos que están expresamente contemplados en la ley 7715. Entonces, ustedes quieren solicitar al Tribunal de Cuentas que anule, lo que tienen que ir es mostrarle la ley 7715 y decir, esta decisión no me cumplió ni esto, ni esto, ni este, ni este artículo, que es un requisito de regularidad y validez. Si lo prueban, entonces el tribunal lo que va a hacer es declarar el contenido de la sentencia, va a hacer la declaración de nulidad de esa decisión administrativa por no cumplir esos requisitos. Ejecución de las decisiones. La jurisdicción, esto está en el COJ, incluye la de hacer cumplir lo decidido, ¿verdad? Hay una corriente que dice que el Tribunal de Cuentas puede ejecutar sus decisiones. Particularmente yo entiendo que no, primero que nada en virtud del principio de legalidad, porque no tenemos una normativa que expresamente nos dé la atribución y no podemos interpretar extensivamente tampoco la posibilidad de aplicar. Hay alguna sentencia de la sala civil, eh, creo que dos o tres, no más de eso, que establecen que el Tribunal de Cuentas ejecute sus decisiones. Pero entiendo yo que esto sería criticable desde la perspectiva de la imposibilidad de cumplimiento de la norma por lo siguiente. Si ustedes se fijan, y nos aplicamos acá siempre el CPC de forma supletoria porque no hay otra norma que se pueda utilizar para la ejecución de resoluciones, ¿verdad? Tenemos el título quinto, dice la ejecución de resoluciones judiciales, capítulo 1, ejecución de sentencia de tribunales paraguayos. Artículo 522, etcétera, los que están ahí, hablan de cantidad líquida de embargo, liquidación, conformidad con la liquidación, citación de evento. Esos no son aplicables al proceso contencioso. ¿Por qué? De nuevo, lo que hacemos es declarar nulo o declarar regular y confirmar la decisión o la resolución de ser administrativa. No hay una liquidación, no hay una conformidad con la liquidación, no hay una citación de venta. Y recordemos que tampoco podemos ordenar la citación de venta y remate de nada. ¿Por qué? Porque los bienes de la administración pública son inembargables. Los bienes de la administración pública son inembargables. Y 530 de acá del CPC dice consentía y firme ejecutoria de la sentencia que mande llevar adelante la ejecución. Se procederá según la regla establecida para el cumplimiento de sentencia de remate hasta hacerse pago al acreedor. Es inaplicable. Es inaplicable. Entonces, el problema con el que se encuentra el Tribunal de Cuentas es exactamente el mismo que tiene la Sala Constitucional. Ustedes van ante la Sala Constitucional de la Corte y dicen, bueno, yo quiero agarrar y que una resolución X de la Dirección Nacional de Aduanas eh, vengo a reclamar que me viola un derecho constitucional. Van a la sala, prueban, ¿verdad? Tramitan todo el juicio porque es una acción autónoma, y la sala constitucional de la Corte le dice, está bien, usted tiene razón, esa resolución es inconstitucional. Y usted va con su resolución a la Dirección Nacional de Aduana y le dice,
no podés obligarme a que no te aplique. El mismo problema que tiene el Tribunal de Cuentas. O sea, la Sala Constitucional y el Tribunal de Cuentas tienen un efecto declarativo en sus resoluciones y por ende carecen además de ejecutividad. Entonces me van a decir, bueno, pero ¿para qué están entonces? Bueno, directamente no hay forma de forzar la ejecución. Sí se puede controlar el cumplimiento o no de la sentencia. En caso de cumplimiento, no hay problema. Si le dijeron repóngale en el cargo, si le repusieron, ya está. Si una persona va a quejarse ante el Tribunal de Cuentas que lo echaron arbitrariamente de un puesto de funcionario público, se ordenó la reposición y no se cumplió. Entonces ahí lo que sucede es que se aplica una regla más gravosa, que es la denuncia por desacato. Y eso ya es un proceso penal. Entonces, si bien no tiene ni la Sala Constitucional de la Corte ni el Tribunal de Cuentas, ninguno de los dos tiene posibilidad de hacer ejecutar su decisión, sí, sin embargo, existe la acción penal de desacato que se prueba mediante la confrontación de la decisión de la Sala Constitucional o del Tribunal de Cuentas y pidiéndose un informe a la institución pública a ver si cumplió o no lo que se decidió en esa instancia. Acá está lo que les decía, la declaración judicial de nulidad, esto es la ley 7715, tendrá efecto declarativo, declarativo. ¿Ok? Entonces, tenemos, sin embargo, una posibilidad, y cierro con esta pregunta, da lugar a una jurisdicción amplia porque el infine del artículo dice, dará lugar a, si el acto viciado se hubiera consumado o imposible retrotraer su defecto, dará lugar a la indemnización para el afectado. ¿Jurisdicción amplia significa eso? Podría entenderse que sí, pero nos encontraríamos eventualmente con el mismo problema de la ejecución de la resolución. No hay un proceso, ¿verdad?, legalmente establecido que pueda seguir el tribunal para, para ordenar la indemnización. Se va a utilizar el Código Procesal Civil y habrá que integrar la norma. Habrá que ver si la casuística más adelante permite esta creación pretoriana del tribunal que posibilite que se haga esto, ¿verdad? Pero de momento queda en una pregunta abierta respecto a la posibilidad de ampliar el espectro del campo de acción del Tribunal de Cuentas. Bueno, son 8 menos 10. No sé si hay alguna duda, pregunta, queja, sugerencia. Esto da para hablar muchísimo más, por supuesto. Pero, bueno, en atención a que estamos en un momento muy especial, ¿verdad? Un partido importante. Y bueno, que hice una carrera para desarrollar todo. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Sí, doctor, ¿qué tal? Una Sí. consulta nomás. Lo que tiene que ver con el agotamiento de las vías administrativas. En este Ujú. caso, si una entidad pública del Estado presenta un recurso de reconsideración contra una resolución del Consejo de Superintendencia, el Consejo puede rechazar in limine por el tema de ser una resolución de la máxima autoridad o no. Una entidad del Estado. A ver, Eh, espera. BNF, o sea, el Consejo de Superintendencia sacó una resolución donde le Ujú. aplican una pena, o sea, una penalidad por cumplimiento de un contrato al BNF. Ellos ahora Oh, presentaron un recurso de reconsideración ante la resolución del Consejo. Y sí, como la ley 6715 dice que las vías administrativas, o sea, se agotan cuando sale una resolución de la máxima instancia administrativa de un organismo del Estado, que en este caso es el Consejo puede ok. rechazar in limine ese recurso de reconsideración o puede, ya que la misma ley dice que una vez que sale la resolución de la máxima instancia, ya se agotan las vías administrativas y tienen que llegar a lo contencioso administrativo.
o puede hacer Bueno, lugar ahí, dentro. ahí lo que hay que ver es el marco de atribuciones del Consejo del Consejo de Superintendencia, porque el rechazo liminar, yo creo que no sé si el Consejo tiene atribuciones para rechazar liminarmente. De cualquier manera, creo que había una posibilidad, no sé si sería aplicable para ese caso, que plantee un recurso de reconsideración, ¿verdad? Jerárquico ante el Pleno de la Corte creo que no hay, pero creo que había una reconsideración. Si fue la máxima autoridad, si el reglamento del Consejo dice que el Consejo es la máxima autoridad, que ahí termina la instancia administrativa y el BNF vuelve a presentar un recurso, ahí sí puede rechazarle. ¿Por qué? Porque es absolutamente improcedente. O sea, no rechazarle liminarmente, sino rechazarle por improcedente. Porque ahí le van a decir, acá vos tenías dos recursos, una de reconsideración o ponerle, tenías un solo recurso que era reconsideración. Planteaste la reconsideración, ya te dijimos que no. No podés volver a plantear otro porque no existe el recurso. Es improcedente tu planteamiento. No sé si se entiende. Sí, se entiende. En este caso, un recurso nomás que fue ya directamente contra la resolución del Consejo. Y el Consejo posibilita que haya un recurso de revisión o reconsideración. Sí, Ah, bueno, listo. Si planteó el recurso, entonces el Consejo va a responder, ah, bueno, una vez me puedes pedir que reconsidere. Miré, revisé todo, no, me mantengo en mi decisión. Si después el banco vuelve a presentar otro recurso, ahí sí le dicen, che, una vez no me podía plantear. Lo que planteas ahora ya es improcedente. ¿Ok? Pero no rechazar liminarmente, sino rechazar por la improcedencia. ya entiendo. Gracias, doctor. Dale. ¿Alguien Doctor, más que tenga una duda? sí, Sí, Jessy. es breve así para que podamos irnos todos a ver el partido. En caso de, por ejemplo, un concurso público de oposición para un cargo público, en caso de Sí. haber culminado la etapa de tachas y reclamos, me imagino que, no sé, no sabría decir si es la única instancia administrativa en ese caso, pero se agota esa instancia, por así decirlo. A modo de ejemplo, Mm. se haya impugnado una pregunta del examen de conocimientos porque esta pregunta no estaba acorde a las leyes solicitadas en la bibliografía, en la página Paraguay Concursa, y no responda, esta entidad no responda en el periodo de tachas y reclamos y salga el resultado, yo puedo acudir al Tribunal de Cuentas como ciudadana o los concursos públicos no son competencia del Tribunal de Cuentas. Todo lo que sea función administrativa es competencia del Tribunal de Cuentas. Lo que pasa es que, y el error que suelen cometer muchos profesionales, es que no ordenan su proceso en la instancia administrativa antes de ir al tribunal. ¿Qué significa ordenar el proceso? Fijarse. Ustedes saben que todas las instituciones públicas tienen normativas distintas. Algunas tienen. La 7715 establece el marco general, las condiciones de regularidad y validez para todas. Pero internamente, una cosa es el reglamento del concurso de la Corte, otra cosa es el reglamento del concurso de aduanas, otra cosa es el reglamento del concurso en la Cámara de Diputados, y son reglamentos distintos. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, primero que nada, ver esta institución, cuál es el marco normativo que aplica, cuáles son las etapas y por lo general, dentro de ese marco normativo, vamos a ir al ejemplo que vos tocás, Jesse, el concurso público probablemente diga los que no están de acuerdo con las decisiones del concurso podrán plantear una revisión o podrán plantear una reconsideración o en algunos dirán podrán plantear un recurso jerárquico ante el órgano, ante la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que ir a mirar para agotar la instancia administrativa. Tienen que mirar primero ante quién tienen que quejarse en primer lugar, quién está más cerca y qué pueden protestar, ¿ok? Si es que no hay, cosa muy rara, si es que no hay en toda la reglamentación ninguna posibilidad de protestar nada y de protestar ante nadie, entonces ustedes invocan el artículo 40 de la Constitución y dicen acá a la máxima autoridad
mira, según tu reglamento del concurso, no se puede plantear ni revisión, no se puede plantear ni reconsideración. Acá hay irregularidades, están preguntando cosas que no estaban en el temario y yo no tengo forma de defenderme. Entonces, como no me das ningún recurso invocando el artículo 40 de la Constitución, yo te vengo a pedir que me revises otra vez este concurso. Ahí lo que pasa es que la administración, sea cual fuera, supongamos la Cámara de Diputados, dice, no, acá ya se tomó la decisión y ya se ganó y fulana es la ganadora y ya está, te rechazo. Perfecto. Ahí se agotó la instancia administrativa, porque ya no hay dónde ir a quejarse dentro de la administración. Y ahí van al Tribunal de Cuentas. Cuando ya terminaron toda posibilidad de discusión. Pero para eso primero tienen que ordenar su procedimiento en sede administrativa. Ordenar me refiero a estratégicamente, ver ante quién pueden reclamar y qué pueden reclamar. Y en qué momento pueden reclamar y cuándo se termina el proceso de reclamación. Después de que cierren todo eso, ahí pueden ir ante el tribunal. Antes no, porque no se le va a rechazar in limine porque estábamos hablando de que no tenemos atribuciones para rechazar liminarmente. Pero sí van a perder en la sentencia, definitivamente. No sé si respondí, Jessy. Sí, súper claro, doctor. Solamente que aparecí, o sea, lo que dice en una nota que nos enviaron es que el comité de selección tiene 48 horas para responder las tachas y reclamos y después ya van a salir los resultados. Y mi pregunta, Ujú. y si no responden, queda como denegado. Entonces, en el caso de que no me hayan respondido, y si esa es su máxima autoridad, o sea, la última, el último Sí, eslabón terminó, administrativo, puedo ir. terminó, claro. Claro, Fíjate el artículo de agotamiento de la instancia de la 2715. Ahí te habla de las hipótesis, tres, cuatro hipótesis. Y una de esas te dice, cuando ya no hay recurso, cuando fue dictado por la máxima autoridad o ponele que no haya sido dictado por la máxima autoridad, que haya sido no el ministro, sino que haya sido el jefe del comité de evaluación y él es el que te dice sí o no y no te respondió nada y no tenés otro recurso. Bueno, se agotó la instancia. Ahí sí vas directamente ya al tribunal. clarísimo. Gracias, doctor. Dale, Osmar. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bien, súper. Nada más en relación a lo que estaba mencionando la compañera, creo que normalmente en los procesos de concurso y de selección hay un decreto del 2015 que es el Reglamento General de todo tipo de concursos, ¿verdad? Que reglamenta lo que dice la ley de la función pública. Y en este caso, en los concursos, ellos normalmente aplican, o sea, el criterio que tienen ante los reclamos es el criterio de la resolución ficta denegatoria, que es lo que mencionó recién la compañera, ¿verdad? Entonces, creo que cuando pasa ese plazo y no te contesta, evidentemente ahí ya, así como usted mencionó, nada más eso quería mencionar. Doctor. Ya, perfecto, perfecto, clarísimo. Mira, aparte la denegatoria tácita o denegatoria ficta es tierra y hambre constitucional, o sea, pueden agarrarse de eso, o sea, lo que sí les recomiendo siempre, como les digo, es ordenen el procedimiento. Eh, en la instancia administrativa no se salten las etapas. Cierren bien toda la discusión, traten de tener todos los pronunciamientos posibles, ¿verdad? En sede administrativa y con eso vayan al fuero contencioso. Antes no, porque si no, van a, probablemente se presente a la administración a decirle, mira, vos podías plantear este recurso o vos no probaste esto, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí se verían comprometidas las posibilidades de éxito de sus pretensiones. Bueno, ¿alguien más? Nadie más. Bueno, entonces, como les decía, chicos, un placer haber podido compartir de nuevo con ustedes. Estoy corrigiendo de a poco los trabajos, 180 y pico, casi 200 trabajos. Se presentaron, vamos a terminar para el final del diplomado. Eh, y bueno, vayan rápido ya a aprender. Oh, ya empezó. Bueno, nos vemos. Entonces, cualquier cosa, la semana que viene tienen de nuevo con Mariela y con ella terminan el diplomado. Un placer haberlos visto
y que tengan, ojalá que gane Paraguay y que tengan muy buen resto de jornada para todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches, muchas gracias.